Hola a todo el mundo. Bienvenidos al podcast y canal de YouTube Fascinaos, en el que hablamos sobre temas que nos hacen sentirnos así, maravillados. Entre ellos, algunos de los temas tratados en el libro Fascinaos, una respuesta a las grandes preguntas. En este libro hablo de cómo la vida nos resulta mucho más fascinante siendo conscientes de que somos ni más ni menos que parte de la naturaleza y aceptando que no hay ningún Dios, ni alma, ni un yo, ni libre albedrío, entre otras cosas. Tenéis los enlaces a la edición en papel y en digital en la descripción del vídeo del podcast y también en la web fascinaos.com, en la que encontraréis además nuestras redes sociales, formas de hacernos preguntas, publicar vuestras opiniones, contactar con nosotros, participar en nuestro proyecto y mucha más información sobre todos estos temas. Hoy estamos con Christopher Montenegro, nuestro coanfitrión. Hola Christopher, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Manel? Genial. Con ganas de Muchas volver gracias. a hablar de esto, porque hace mucho tiempo, ¿no? Así con la tontería Sí, de hace que tiempo, tenemos que venir más a menudo, ¿cierto? Y bueno, tenemos con nosotros a Alejandro Ávila Fraile, Muy buenas. psicólogo y autor del libro ¿Eliges libremente comprar este libro? Hola Alejandro, ¿qué Hola, tal, tío? Muchas gracias por venir aquí y, o sea, el enlace a su libro lo tenéis también en la descripción del vídeo y del podcast, por supuesto. Alejandro, ¿qué Muy tal? bien. Es que el título no es la cantidad de bromas que me han hecho, con el, con el tema. Imagino. Entonces, sí, me dicen, anda, claro, es que ahora me estás haciendo pensar esto y me estás induciendo a que compre el libro. Claro, claro. Pues nada, pues Alejandro, nosotros te Sí. agradecemos mil gracias por escribir este libro, aunque no pudiste hacer otra cosa, pero nosotros tampoco podemos hacer otra cosa más que Sí, fascinarnos con este libro tan interesante y revelador que has escrito, tío. Enhorabuena. sí, Y bueno. eso es lo que decimos cuando queremos decir gracias a la gente que sabemos que no existe el libre albedrío. Dice, entonces no hay que agradecer nada. Hombre, decir gracias es una forma de alegrarnos juntos sobre esto, ¿no? Alejandro, en este libro a mí lo que más me ha llamado la atención, lo primero que quería comentarte, imagino que Christopher estará de acuerdo, es que nosotros definimos la libertad, el libre albedrío, tal y cual, pero tú dices, bueno, la libertad como idea de libertad política, o sea, de que nadie te coaccione para hacer que vivas en un país libre, que puedas salir de casa o no, que nadie te encierre en una cárcel, lo que todo el mundo tiene por libertad así en un sentido práctico, pues por supuesto que eso existe, ¿no? Pero Ujú. tú argumentas, y me parece muy acertado, tío, vas directamente a agregarte el concepto de libertad en un sentido más filosófico, ¿no? Más profundo. No tiene demasiado sentido hablar de algo así como de libertad, como cuando decimos el ser humano es un ser libre, ¿no? Los animales no son libres, pero el ser humano sí que es un ser libre. Bueno, me parece mucho más Ujú. sencillo, ¿no? Que no tener que distinguir. Aunque luego hablas de libre albedrío también, que Ujú. ahora definiremos un poco ambas cosas, porque para seguir hablando tenemos que estar todos en el mismo marco, Sí. ¿no? Pero esto me ha gustado mucho. ¿Cómo se te ocurrió así cargarte el concepto de libertad, tío? Sí, a ver, yo también te digo que yo parto de una condición que no sé si es anómala, pero yo, por ejemplo, yo no conocía la existencia del debate de libre albedrío cuando yo, ¿sabes? O sea, realmente fue como en mi adolescencia, en el proceso que todos tenemos de autoconocimiento, ¿no? Que yo empecé a decir, coño, esto de la culpabilidad y la libertad, ¿sabes? Lógicamente vamos a hablar mucho de ello porque de entrada si hay espectadores que no han oído hablar de este debate, les puede ser un poco disparatado, ¿no? Pero realmente será el tema. Yo no sabía de la existencia. De hecho, el libre albedrío era una palabra que pudiera ser que la podía haber escuchado, pero poco sabía. Y claro, fue ya, o sea, yo ya me adherí un poco a esa visión, a decir, no, es que la libertad no tiene sentido, ¿no? Y luego es verdad que el libre albedrío, pues dije, pues lo mismo, ¿no? Que ahora lo Sí, sí. definimos, pero es un poco eso, yo creo. Bueno, yo cuando hablé con Christopher, de hecho yo siempre digo que yo me enamoré intelectualmente de Christopher cuando le dije, tío, es que la inexistencia del libre albedrío cambia muchas cosas, ¿eh? Y él me dijo, no, no, lo cambia todo. Y dije, Christopher está llamado Está- estamos llamados a hacer grandes cosas juntos. Pero tú Sí. escribieras esto sin tener conciencia del debate sobre la existencia o no del libre albedrío, tío. Qué Ujú. impresionante, ¿eh? Has llegado tú solo ahí a decir la libertad. igual fue mejor incluso para ti, Alejandro, que no conocieras nada de esto, porque a veces uno se ensucia, digamos, se ensucia intelectualmente con el debate de entre una cosa y la otra, pues llegas tú con ideas que ni siquiera, o sea, no se han visto, entre comillas, mancilladas ni tocadas por lo que piensan otros, o sea, son ideas totalmente tuyas, digamos. Es cierto que siempre con el tiempo puedes ir, pues bueno, refinando alguna cosa, ¿no? Y sobre todo, que esto es muy interesante, cuando tú un poco te fijas en las consecuencias, ¿no? De no existir el libre albedrío, ¿no? La amplitud que conlleva eso de ámbitos, ¿no? Que te hace replantear tantas Tú cosas. fíjate, ahora que estamos hablando cada uno de cómo llegamos a esto, yo, pues mira, en el 2007, fíjate, mm, yo digo que me iluminé, ¿no? Entre comillas, para quien nos escucha en el podcast, hay unas comillas aquí, eh, Ujú. con la idea de que no existía un yo, ¿no? Y esto fue una revelación para mí. Dije, ostras, y de que todos éramos la naturaleza y tal, y que no había un. Y entonces dije, ¡guau! ¡Qué maravilla! Y bueno, estuve ahí parcialmente iluminado hasta que
encontré el debate del libre albedrío y vi a Alex O'Connor hablando del libro de Sam Harris sobre el libre albedrío y dije, ostras, y entonces como realmente se dice que son dos caras de la misma moneda, ¿no? La existencia del yo y del libre albedrío, para mí fue así, es como que esto vino a completar mi comprensión de este tema y dije, ostras, entonces dije, bueno, esto es la bomba y bueno, a partir de aquí pues surgió Fascinaos y surgió todo. Pero que bueno, y bueno, nos llena de orgullo y satisfacción que hayas escrito este libro también porque vemos que hay más gente que está Sí, en sí, esta... lo mismo digo de ti, que al final que... Claro, es que la gente que esté viendo este vídeo ahora mismo debe estar pensando, es curioso, ¿no? Que estas personas, ¿no? Porque digo, mucha gente no sabe ni de que existe el debate o no tiene una postura muy clara o no sabe muy bien de qué va, ¿no? Pero le debería parecer curioso que nosotros estemos hablando de este tema, ¿no? Y que realmente sea un debate existente y que cada vez más gente hable de él. Que es cierto que los americanos... Sí que es verdad que con el tema de los podcasts, que tienes a Sapolsky, ¿no? Tienes a Neil deGrasse, al divulgador científico también, ¿no? Pues se hace como, bueno, mucha gente creo que, ¿no? Pues al hablar inglés ahí, pues se entera, pero aquí en España o los de habla hispana estamos menos enterados, pero es cierto que esto es algo que se está hablando cada vez más. Y el problema es que se está hablando cada vez, pero igualmente, es importante que hablemos, digamos, y esto suena muy mal, pero es importante que hablemos los que tenemos más conocimiento o más experiencia en el tema, porque no sabéis, o sea, la de cantidad de gente que se sube al carro, lo escucha y tal, y lo mal, o sea, lo mal que entiende las conclusiones erróneas que saca a partir de las ideas, como por ejemplo el determinismo, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho, un concepto que se utiliza mucho en este debate. La gente lo poco que entiende o lo poco que puede entender lo que implica el determinismo y a las conclusiones que se llegan. Y libros como este, como el tuyo, Alejandro, pues son importantes para, digamos, poner un poco los puntos sobre las íes para que llegue el mensaje, ya no solo de que, mira, existe el libre albedrío o no existe, pues va en contra de la idea del determinismo y tal, porque es muy fácil lanzar estas ideas, si no se respaldan, hostia, luego la gente llega a unos malentendidos increíbles. Y así no hay modo de llegar a una postura. De hecho, por ejemplo, el libro de Sam Harris, del libre albedrío, que es un libro muy sencillo, muy rápido de leer, muy claro, muy conciso, se ve mal en los círculos en los que se habla, en algunos círculos en los que se habla del libre albedrío. Sam Harris es una figura bastante denostada. ¿Por qué? Porque no es un filósofo. No es esto, no es lo... Bueno, Sam Harris creo que igualmente igual se podría considerar filósofo, No, dadas sus credenciales. Claro, técnicamente sí que es un filósofo, él estudió filosofía y terminó la carrera de filosofía. Pero da igual, como no está sentado en un sillón, pues ya no... No es catedrático, sí. Si os parece, podríamos empezar definiendo qué entendemos por libertad y por libre albedrío. Sí, porque ahora lo has mencionado, Manel, y me parece, o sea, Alejandro, creo que jugaste, o sea, hiciste una jugada peligrosa al principio del libro, porque dices que utilizarás indistintamente las palabras libertad y libre albedrío. Hostia, eso podía haber sido una gran cagada si no fuera porque tuviste la gran idea de poner una nota a pie de página diciéndolo, avisando de ello, ¿sabes? Claro. Porque, claro, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ser libre de las fuerzas que gobiernan el mundo que ser libre de grilletes o de terceros o de coacción. Sí. ¿Cómo definirías tú libertad de libre albedrío? Sí, hombre, yo el libre albedrío, pues yo que lo entendería como la supuesta posibilidad de haber actuado de otra forma, de haber podido haber actuado de otra forma, que es lo que, ¿no? De hecho, la pregunta interesante aquí radica en plantearnos la idea, ¿no? Es decir, bueno, podemos demostrar que todos y cada uno de nuestros comportamientos no podían haber sido de otra forma. Porque esto es como, por ejemplo, el hipotetizar sobre, ¿no? Si, por ejemplo, una rama se cae de un árbol, ¿no? Con el viento y tal, el fenómeno físico como tal, es decir, podemos demostrar que podía haber una pasado. Hombre, es verdad que hay muchas variables ahí detrás, ¿no? Pero el tema es que igual que no hay libre albedrío, no hay una variable ahí arbitraria, no contenida, pues con el comportamiento humano es lo que tenemos que empezar a pensar también, ¿no? Y luego la libertad, pues quizás yo la usaría como forma de querer decir pues que no se te coacciona, ¿no? O que no se te manipula. ¿No? Yo iría por ahí, ¿tú crees? Sí, en ese sentido podríamos decir que una persona que compre tu libro, como debería estar ya corriendo a hacer todas las personas que nos estén escuchando, puede hacerlo libremente, entendido esto en el sentido de que nadie le está obligando, en el sentido, digamos, político, en el sentido práctico en el que utilizamos la palabra libertad, pero no libremente en el sentido de que, bueno, uno puede elegir querer una cosa o no, ¿no? O uno puede elegir, mira, quiero hacer esto o no quiero hacer esto, ¿no? O sea, uno hace aquello a lo que le llevan
los sucesos que ocurren en el cerebro del organismo que es. Y esto son fenómenos físicos, químicos, matemáticos y no pueden, no hay nadie que decida, no hay nadie al volante, ¿no? No hay alguien que Claro. decida hacia dónde van las cosas, simplemente van hacia dónde van dependiendo de las causas y las circunstancias, ¿no? Una manera muy fácil de verlo, si acaso, es que el libre albedrío es una libertad concreta. O sea, existe la palabra libertad en general, porque una cosa libre es pues no restringida, ¿no? Claro. Una cosa entendemos lo que significa ser libre, que no está restringido. Y el libre albedrío es una forma de libertad muy concreta. Es la forma de libertad de ser libre de pues todos los estados previos a los que te llevaron a tomar esa decisión que tomas al final. Porque libertad en general, pues claro, una cosa puede ser lo que hemos dicho. Puedes ser libre de prisión, libre de coacción de otros, libre de manipulación de los anuncios que tú mencionas en el libro, que los anuncios también coaccionan y tal, y manipulan. Libertades, o sea, libertad es demasiado general. Libre albedrío, Sí, pues es una forma concreta de libertad. sí, sí. De hecho, se puede decir que algo un alimento está libre de grasas, y una persona está libre de deudas, libre de amenazas, libre de tal. Correcto. O sea, que es Efectivamente. como una cosa decir, no tengo un problema. Pero claro, la libertad profunda, filosóficamente hablando, es lo que no existe, Alejandro. Sí, no, sí, que estoy de acuerdo y además yo también pienso que, por ejemplo, si hablamos del comportamiento humano, sí que es verdad que podemos ver que hay comportamientos que son más coherentes, ¿no? Que puedes decir, hombre, pues sí que es verdad que esto tiene más sentido que lo hagas, ¿no? Esteba, ¿no? Se dice que sí, no Sí, digo mal, ¿no? Esteban Freixa. Sí. Os lanzó una observación que sí que era un poco interesante, porque os decía si realmente incluso el concepto mismo de voluntad eh, como tal existe o es más que tenemos unos deseos que ninguno ha elegido y realmente por ser yo quien soy estoy aquí con mis deseos y cada uno con los suyos, ¿no? Y si tiene razón de ser eso, ¿no? Pero yo una cosa que he pensado en relación a esa observación es que realmente la inteligencia es un elemento que siempre vas a asociar un poco a eso, ¿no? A un comportamiento más coherente, ¿sabes? En Sí, sí. cierto modo se puede decir, ¿no? Sí, lo que comentas de la voluntad es interesante, porque a veces se dice, a esta persona tiene mucha voluntad. Bueno, pues una persona, yo qué sé, como comentamos a veces, ostras, estoy intentando dejar de fumar, y un día ves a alguien o haces una sesión, como hacía nuestro amigo Clemente, que en 6 horas sales de allí y el 70% de la gente deja de fumar en esa sesión de 6 horas. Joder. Dices, igual es porque le amenazan con repetirla, dice, no, ya no fumo, no voy a fumar. 6 horas. Pero en cualquier caso, en ese momento han ocurrido unos cambios en la motivación, en los pensamientos de esta persona, que le han llevado a que dice, oye, ya no fumo. ¿Y qué pasa? Que durante los últimos 10 años que estaba intentando dejar de fumar no podía, y ese momento ya tuvo fuerza de voluntad y antes no tenía fuerza de voluntad. O sea, todos tenemos fuerza de voluntad para cuando algo nos interesa realmente y dices, ostras, tú pones una persona que es un vago, que no trabaja y tal, dale un buen estímulo, dale una buena recompensa y dirá, ostras, voy a hacer esto porque me voy a ganar aquí una pasta y voy a conseguir esto. Y todo el mundo, cuando tenemos algo por lo que movernos, nos movemos. Lo que pasa que es fácil decir, oye, este no hace las cosas que yo creo que sería normal que hiciera. Es que no tiene fuerza de voluntad. Y reexplicarlo así. O es que, yo qué sé. Iba a decir que a veces ni los estímulos, porque como eso de la fuerza de voluntad, pues no depende de uno mismo. O sea, no puedes Claro, claro. elegir cuán fuerte es tu voluntad ni lo que hacer una cosa. O sea, bueno, Ya. perdona, Alejandro, sigue. Sí. No, pero que sí. Y además que si tú lo piensas, la vagueza, como digo, el libre albedrío simplifica mucho las causas del comportamiento humano, ¿no? Es algo que digo en el libro. Y tú piensas que, por ejemplo, con la pereza o la vagueza pueden haber muchas variables detrás diferentes que no se disciernen. Porque, por ejemplo, tú imagínate que la persona tiene una fatiga, ¿no? Una sensación de fatiga crónica, ¿no? Pues a lo mejor esa falta de energía pues es una causa concreta, ¿no? Pero otra puede ser, pues yo qué sé, la presión psicológica. Puede ser, pues, la percepción de ineficacia. Puede ser la falta de motivación. O sea, que tú realmente te puedes meter ahí en un coladero, ¿no? Y, macho, lo que tú estás atribuyendo a esa persona, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos pues, de la culpabilidad, ¿no? Y qué esperamos que haga esa persona, o sea, paremos un momento, ¿no? Porque estamos partiendo de qué condiciones está en ese momento esa persona. Y lo mismo lo traslado, por ejemplo, porque este ejemplo me parece interesantísimo con los psicópatas, ¿eh? Que los psicópatas, yo veo que también desde el libre albedrío se les puede atribuir, o sea, desde la creencia en el libre albedrío, ¿no? Se les puede atribuir unos comportamientos, o sea, una personalidad que no tienen, ¿no? Aquí no estamos entrando en justificación de comportamientos psicópatas, por cierto. No, ni Pero... mucho menos, ni mucho menos. No. Sí, sí. Pero mira, Sí, hablando de psicópatas, viene a colación. sí. ¿Dónde fue? Espera, se lo busco un momento. En el capítulo 3 de tu libro, que se llama Lo irracionales que somos cuando emitimos juicios. Pones de ejemplo
una serie que me parece un seriote, me gusta muchísimo, que es la de Mindhunter. Es una serie de la que hay 2 temporadas en Netflix, o había en Netflix, basada en el libro del mismo nombre, escrito por 2 personas que estaban, si no metidas, estaban involucradas en el FBI. Y va, pues eso, de los finales de los 70, que de repente a la gente se le ocurre algo que a mí hoy en día me parece increíble, se le ocurre decir, hostia, ¿y si hablamos con esos asesinos en serie? ¿Y si hablamos con ellos para ver por qué hacen lo que hacen? Porque claro, en ese momento era, esta persona es mala y punto, a la cárcel o a la horca o a donde sea, ¿sabes? Es como tiene libre albedrío, pues elige ser así y punto. Hostia, no fue hasta finales de los 70 del siglo pasado, o sea, mira el tiempo que ha pasado desde el inicio de la humanidad para que alguien dijera, hostia, ¿y si vamos a sentarnos con ellos y a estudiar su comportamiento para ver por qué hacen lo que hacen? Es una cosa alucinante, oye. Sí. Que es verdad que la creencia en el libre albedrío también es lo que digo, que luego encima, joder, pues a lo mejor por verse su conducta, una conducta pervertida, ¿no? Perversa, ¿no? En estas personas, se rechazar un poco esa curiosidad científica de ver qué pasa detrás, pues nos hace ver eso nuevamente que... También pongo otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, incluso con el tema del suicidio, ¿no? Que se habla de si es una decisión libre o no, no lo es. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los discursos que puede haber detrás, ¿no? Pero el tema es ese, que es que al final la curiosidad psicológica es lo que también te lleva un poco a entender, bueno, la curiosidad psicológica y porque he hablado de Sapolsky hace un momento, pero es que es interesante que desde diferentes ciencias se cuestione el libre albedrío. O sea, quiero decir, porque tenemos a Sapolsky, pero tenemos a Skinner, tenemos a Einstein. Quiero decir que esa convergencia es que es muy interesante. Por eso tenemos que fijarnos también desde dónde emerge o en qué condiciones se plantea una opinión, una perspectiva concreta, ¿no? Porque en este caso, si tú te fijas, puedes encontrar elementos muy interesantes. O sea, esto no es como, por ejemplo, cuando tú ves un pensamiento conspiranoico, ¿no? Donde es muy previsible encontrar pues, rasgos psicológicos, contextos concretos. Pero en este caso yo es lo que digo, que a la gente le debería saltar la atención eso, en ese sentido, ¿no? Yo creo también que la idea del libre albedrío, muchas personas, la primera vez que oímos este término fue en un contexto religioso. Porque cuando todo el tema de para justificar que Dios te envía al infierno, dices, espera, Dios lo crea todo, lo hace todo, y que, no, pero es que te ha dado libre albedrío, entonces tú es culpa tuya, te culpamos, te machacamos y tal, ¿no? Y tú, claro, cuando eres jovencito, pues te lo crees y dices, madre mía, encima, aún me pasa poco por ir al infierno, por elegir yo ser malo, ¿no? Hombre, está clarísimo. Claro, es que la idea del libre albedrío, o sea, las religiones reveladas sobre todo necesitan, o sea, giran en torno a esa idea del libre albedrío. El libre albedrío no es más que cuando tú vas tirando para atrás las causas para ver cuál es la causa que te ha llevado a hacer tal, si tiramos muy para atrás y somos creyentes, llegamos a Dios y eso no puede ser. No. Hay que bajar un escalón más y decir, no, la culpa es del hombre. Exacto. O de la mujer. Exacto. También. Sí, ¿no? Y es verdad, es cierto. De hecho, bueno, me has hecho pensar en el hombre y luego me he puesto a pensar en el Neandertal, ¿no? Que, claro, la gente que cree en el libre albedrío es como, bueno, ¿y el Neandertal tiene libre albedrío? ¿Y el Moretus tiene libre albedrío o no? Jugando un poco con eso, ¿no? Al final. No, de hecho, hostia, en el último capítulo haces una pregunta interesantísima. ¿Qué dices? En el epígrafe que se titula ¿qué me hace malo, el alma o el libre albedrío? La pregunta que haces es, ¿qué sucedería si desde nuestros inicios como especie no hubiéramos abrazado la noción de libre albedrío? O sea, imaginémonos como una especie homínida excepcionalmente perspicaz que debido a particularidades cognitivas simplemente no hubiese adoptado la idea del libre albedrío. Aunque enfrentáramos condiciones adversas que podrían impulsarnos a aferrarnos a realidades trascendentales, ¿habrían surgido las religiones? Me parece curioso, me parece muy interesante esa reflexión. Sí. Claro, que es verdad que con la pregunta filosófica, ¿no? De si existe el libre albedrío, ¿no? Que luego encima tiene repercusiones en otros muchos debates filosóficos importantes, no nos damos cuenta de que al mismo tiempo nos plantea preguntas curiosísimas a nivel psicológico, como esta, ¿no? O incluso a nivel sociológico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo creéis que el libre albedrío va a dejar de creerse? O sea, en él. A nivel, ¿cuándo la sociedad se va a desprender de la idea? Es que es una pregunta jodidísima. O sea, yo no sé ¿me entiendes? Pues mira, yo creo que esto, que vamos a dejar de creer en el libre albedrío, conforme vayamos teniendo más conocimiento de las neurociencias, del conocimiento del organismo humano a un nivel más profundo y más concreto. Por ejemplo, esto lo dice Sapolsky, ¿no? Antes decía, hombre, es que este chaval es un vago, es que no quiere atender. Ahora dicen, no, espera, es que tiene un déficit de atención. Dice, hostia, espera. Que vale, no es él cualquier cosa que sea él, es su enfermedad, vale. Un psicópata, hostia, este tío es un bestia porque podría ser una persona normal como todos, pero elige descuartizar a mujeres habitualmente, por ejemplo, ¿no? Pues no. Hombre, y ahora sabemos que a una persona que en el momento tiene una enfermedad mental dices, vale, ya, no,
ya ni se le odia, se le tiene compasión, se le coge, se le encierra, pero oye, no le pegues una paliza, tío, que es un psicópata. Ah, que es un psicópata, espera. Yo creía que simplemente era un hijo de puta que mataba a la gente porque le daba la gana. Y dices, no, bueno, no, entonces dices, bueno, todo esto se pone turbio, pero cuando llega la visión científica dice, no, esto mira, hay un neurotransmisor y tal, a esta persona si le damos una determinada medicina puede ser incluso que calmemos sus impulsos psicópatas en cierta manera o vete a saber. Pero en cualquier caso todo es física, química. Entonces, esto ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y va cambiando más y más. Yo creo que dejaremos de creer en el libre albedrío, igual como dejaremos de creer en dioses o en hadas, son cosas así, cuando nuestra visión vaya siendo más ajustada a la realidad gracias a la ciencia, ¿no, Christopher? Ese es el problema. Justamente iba a hacer la analogía con la creencia en dioses, porque es verdad que a medida que avanza la ciencia, el agujero donde puedes meter a Dios o el libre albedrío se va haciendo más y más pequeño, más y más pequeño. Pero llegará algún momento a desaparecer, porque siempre pueden decir, bueno, como... Es verdad que en el tema del libre albedrío es más fácil, porque al final llegas a la neurociencia y es posible que la neurociencia al final ya te diga, mira, tío, es que si sigues creyendo en el libre albedrío, ya no sé qué decirte. Que igualmente habrá gente que seguirá creyendo en el libre albedrío. Pero bueno, pero es verdad que igual en el caso de la neurociencia, en el caso del libre albedrío, perdón, igual es más fácil que se deje de creer que en dioses, que ya te digo que a mí, sinceramente, igual soy muy pesimista, me parece que nunca desaparecerá del todo la noción. Pero bueno, es verdad que se puede apoyar en según qué cosas. De hecho, Alejandro en el libro, en el capítulo 6, entra, digamos, en un territorio especulativo sobre el futuro, las tecnologías nuevas, y es verdad que el mundo virtual puede acabar con el dualismo en el sentido de que, hostia, cuando ya estés conectado a la red de una manera mucho más... o sea, cuando la conexión, digamos, esté conectada a la red de una manera, hostias, ya dices, tío, no hay lugar para eso. Pero mira, yo creo que, por ejemplo, fíjate, creo que va por ámbitos, ¿no? Y los ámbitos más científicos, por ejemplo, la educación, hasta hace, pues no qué sé, 100, 200 años, era una cosa de la letra con sangre entra y a hostias y ya está, ¿no? Y si uno no estudia, pues se le dan 2 hostias y ya está, que estudie. Pero ahora, si tú en un ámbito educativo de psicólogos, pedagogos y tal, dices, no, es que este niño no estudia porque no le da la gana. Se te giraría mirando y dices, ¿qué estás diciendo, tío? Este tío no estudia. Hay que ver su ambiente, hay que ver su genética, hay que ver cómo tiene sus trastornos de la atención, cómo tiene su tal. Entonces, yo creo que ahí sí que ha desaparecido prácticamente la noción del libre albedrío dentro de ese ámbito reducido y se ve por eso. Pedagogos y tal. Ahí, ahí sí que es un cambio. Yo creo que cuando la sociedad sea toda mucho más psicológica, pedagoga y tal, pues se cogerá cualquier persona que haga algo y dirá, este comportamiento tiene sus causas y ya está. No hay un culpable, no hay un yo dentro de la persona que tiene la culpa, ¿no? Y ya no desde dentro. Un ejemplo concreto del capítulo 6 del libro de Alejandro es la inteligencia artificial. Habla de la inteligencia artificial. En el momento en el que despegue de una manera ya abismal, porque ya, o sea, lo que hace la inteligencia artificial ya es increíble. Pero cuando hace mucho más, es para preguntar a la gente, vale, señores, ¿estáis viendo lo que hace? ¿Es libre? Pues si no es libre porque está programada, hay una relación directa. Y como, hostia, y un punto genial cuando hablas también de la inteligencia artificial es que dices que la persistente creencia en el libre albedrío, además, será muy, muy peligrosa. Se hará peligrosa porque nos hace proclives a la manipulación. Porque, claro, uno pensará, buah, yo tengo libre albedrío, no se me puede manipular. Y le manipularán de maneras increíbles. Efectivamente, sí. Eso tiene muchísimo peligro, ¿no? Y claro, es verdad que con el tema de que cada vez se aprende más de psicología constantemente, ¿no? Ya no te digo el uso de algoritmos, ¿no? Que sea una herramienta que ayude, ¿no? Pues al final, ya sea inducirte un voto, ¿no? O tú vete a saber. De hecho, te digo, yo creo que a día de hoy hay muchísimos fenómenos sociales que están ocurriendo que es que hay que estudiarlos bien, ¿eh? O sea, de cara al futuro, decir, ¿y esto qué pasó aquí realmente? ¿Qué pasó con el sentir de las personas, ¿no? Porque es que es interesantísimo, ¿no? Yo, de hecho, también digo una cosa muy curiosa y es que, fíjate, qué curiosa y paradójica es la creencia en el libre albedrío, que nosotros, en nuestra sensación de ser libres, en el fondo, se esconden en nosotros patrones y conceptos sociológicos que en el futuro estudiaremos, porque esto es igual que en el pasado, tío. Muchas cosas que sucedieron en el pasado ahora les estamos poniendo nombre y estamos entendiendo sus causas y por qué suceden, y en el futuro sucederá igual, tío. Al final, muchas cosas de aquí se entenderán y, sí, ¿sabes? Bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que es una idea que cuando la has estudiado un poco, la has mirado, es bastante asequible, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a hacer preguntas como decir, oye, tú realmente a una persona que dice, no, pero es que yo hago lo que quiero, dices, ya, pero
¿por qué tú eliges A o B? Porque tienes una preferencia, pero esa preferencia la has elegido o tú simplemente te pones ahí y dices, hostia, prefiero A. ¿Tú puedes preferir B o preferir A voluntad? No, hay bastantes cosas así, ¿no? Sí, pero te sorprendería, Manel, la de gente que se aferra a la idea de, no, yo puedo elegir A. Porque, o sea, yo puedo elegir querer A, ¿sabes? No elegir A. Yo puedo elegir querer. Dices, realmente Querer, puedes claro. elegir querer. Pero bueno, digamos, yo creo que también, igual es que, claro, yo tengo un sesgo optimista muy fuerte, pero yo creo que mucha gente, al menos en mi experiencia personal, que he hablado de esto con docenas, con todo el mundo, el que me conoce, por ahí va a venir, hostia, cuidado, no le hables del libre albedrío que te suelta un rollo, ¿no? El La profeta. gente cuando le entras así dice, hostia, pues es verdad, ¿no? Si uno va con voluntad clara de entender de qué le estás hablando, es un punto. Si uno dice, no, a mí el libre albedrío no me lo quites de ninguna forma, ya puedes hablar. Entonces, claro, puedes hablar y es una pared, ¿no? Pero realmente estas cosas se pueden transmitir, pero bueno, ¿cómo entras tú? ¿Cómo le entras tú a ese tema, Alejandro? ¿Cómo explicarías a alguien brevemente que no existe la libertad? O sea, yo es verdad que tomando la muestra de mis amigos, es una muestra, ¿no? Pero yo he notado que cada uno ha sido de forma diferente, un poco sutil, ¿no? Porque sí que es verdad que un amigo, tampoco le tuve que argumentar, le dije, no existe la libertad, tío, no haces libremente lo que haces, ¿no? Me acuerdo que le chocó un poco, pero pasó el año y me empezó a decir, oye, espérate un momento, que esto sí que me empieza a tener, o sea, me dijo como 50-50, ¿no? Y luego ya se desprendió, ¿sabes? Pero luego también hay otra situación en la que, pues era en relación con el tema de, estamos hablando de una persona y de que tenía una vida desafortunada, ¿no? Entonces ahí como que era de una persona, pues eso, que es cierto que no se tenía una opinión muy favorable de ella, pero yo luego le vine con el argumento esto y en ese momento no, porque anteriormente no se me entendía, ¿no? Pero en esa vez dijo, hostia, espérate un momento que tengo que un poco recalibrar aquí y darme cuenta también, ¿no? De cómo formulo y cómo juzgo las cosas, ¿sabes? Pero es verdad que a la hora de cómo convencer, creo que Christopher hizo, de hecho, una pregunta muy interesante a Sapolsky, ¿no? Porque le dijo, ¿crees que ¿no? entender que somos parte de la naturaleza puede ayudarnos, ¿no? Precisamente en poder dar un primer paso para entender la postura de que no existe el libre albedrío, ¿no? Y me pareció un buen ejemplo, ¿no? La idea del yo. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Bueno, es verdad que me voy a apoyar en un razonamiento de Larry, pero mira, no sé si la película del revés, la primera la habréis visto, ¿no? ¿La cual? Perdón. La primera. La primera película del revés. Es que han sacado otra ahora, del revés. Me parece de 10 esa película, ¿eh? Vale. De 10. Es que esa película está cuestionando el libre albedrío, si tú lo piensas, ¿no? Y de hecho, pues mira, aquí está el tema interesante, ¿no? Larry decía, el Disney está dejando de creer en el libre albedrío, ¿no? Y ponía esa película, ¿no? Yo digo, justamente cuando hablamos acerca de, ¿no? Retrotraernos a una causa anterior a otra anterior, pensemos ahora en la protagonista, ¿no? En Riley, ¿no? Dentro de la cabina, ¿por qué están las emociones y no está ella dentro también dirigiéndolas a ellas? Exacto. ¿Me entiendes, no? Es que me parece tan brutal la analogía esa, y yo no sé si lo hicieron queriendo o sin querer. Es verdad que falla en algunos aspectos, ¿no? También es un poco simplista, pero hostia, me encanta eso de que sí, en su cabeza no está ella, digamos. O sea, ella es producto de todo, de las emociones que van haciendo y tal, y luego actúa ella. Es verdad que, digamos, que se ve que actúa de manera independiente, pero claro, dentro de la cabina no está. Y eso me parece muy, muy interesante. Y para que luego digan que no creen en el libre albedrío es súper nihilista, súper trágico, súper malo. Y mira la película, tío. Mira, la película está de puta madre, tío. No tienes una crisis existencial viéndola, ¿no? Pues es que al final... No. Es que lo del pesimismo no, es que es lo mismo que cuando un cristiano, un creyente, digamos un teísta dice, no, es que dejar de creer en Dios lleva al suicidio, lleva al nihilismo, lleva a todo, podemos hacer lo que queramos, esas basuras. Es lo que yo decía al principio, la gente malinterpreta todas estas posturas, saca conclusiones absolutamente demenciales, erróneas. El tema del determinismo, al principio del libro, que me parece, o sea, empiezas el libro, los primeros capítulos del libro, tío, me parece, o sea, lo más cojonudo, cómo entras, digamos, haces un poco lo que hace Sapolsky, pero mucho más simplificado, digamos. Sapolsky entra mucho en los experimentos y tal, y tú además hablas de un montón de sesgos psicológicos, porque tocas más la parte psicológica de una manera brutal, pero entras muy bien en el libro, ¿sabes? Pones ejemplos con cosas de ficción, como Matrix, por ejemplo, y al principio, nada más empezar el libro casi haces una distinción entre el determinismo y el fatalismo, porque la gente confunde ambas cosas y a saber, mira, para los oyentes, el determinismo implica que, digamos, el Estado afirma que dado el Estado es un estado específico del universo en un momento cualquiera, los momentos siguientes están determinados, de ahí determinismo, por las leyes naturales, ¿vale? Entonces, dado el estado del universo ahora y las leyes naturales, pues eso implica que el futuro está determinado por esas leyes naturales. Ya está, ¿vale? Ya está.
El fatalismo, como dices en el libro, sostiene que todos los eventos, incluidos nuestras acciones, están predestinados por una fuerza superior y no pueden ser alterados con independencia de influencias externas. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque es como que haga lo que haga, acabará pasando lo mismo. Eso es el fatalismo, digamos, que hagas lo que hagas, pues acabarás en un accidente de coche, por ejemplo. No es lo mismo. El determinismo dice que sí, que igual acabas en un accidente de coche, pero tus acciones están incluidas, o sea, te lleva a eso. Igual está escrito que tendrás un accidente, pero no es independientemente de lo que hagas. Efectivamente. También ahí mucha gente dice, bueno, pero es que puede que haya un componente de azar y te meten en la física cuántica sin tener ni idea de lo que es la física cuántica, como no tenemos nada, casi nadie. Pero dicen, no, es que hay un componente de azar. Bueno, ¿y si ese azar, qué pasa? ¿Ya te da eso libertad, te da control? No. Como dice Sam Harris brillantemente, dice, bajo el azar perdemos lo de libre, no, o sea, lo de voluntad. Si algo es azaroso, se pierde la voluntad, porque el libre albedrío se llama en inglés libre voluntad, ¿no? Free will. Y bajo... Y si está determinado, no hay libertad. Bajo algo determinado, perdemos la libertad, porque si algo está... Entonces, ¿qué coño hablas de...? Sea algo azaroso o determinado, y o es al azar o está determinado, una de las dos. Eso es impresionante también. Yo, una reacción muy, muy curiosa de la gente, pero que es una de las más fáciles de luego convencer a la gente. O sea, no convencer en el sentido de cambiarles de idea porque queremos cambiar la idea, sino de hacerle ver la realidad, ¿no? Es cuando dice, ostras, entonces si no existe el libre albedrío, yo ahora pues me siento aquí y no hago nada. Y le dices, perfecto, tío, eso es lo que estamos haciendo todos, toda nuestra vida. Estamos sentados y no hacemos nada hasta que tienes hambre, hasta que tienes sed, hasta que tienes una necesidad, hasta que te aburres, hasta que te duelen las caderas, hasta que... Sí, entonces, eso entronca con lo que yo decía, entronca con lo que yo decía del fatalismo. Es como, bueno, pues si ya está escrito, pues me siento y no hago nada. No, o sea, no es eso, porque si mañana te comes una pera, pues es que las leyes naturales y el estado del universo ha llevado a que te comes una pera. No podía haber sido de otra manera, cierto, pero tus acciones están incluidas ahí. No tenías elección, cierto, pero no es como que alguien haya escrito... te tienes que comer una pera y hagas lo que hagas, estás abocado al fracaso o a comerte esa pera. Es verdad que es muy fácil confundir ambas ideas, pero hay una distinción crucial. Al final también te hace un poco ver esto que el determinismo, el debate, ¿no? Sí que tiene cierta complejidad, no sé si conceptual, cognitiva, pero al final hay tantas malinterpretaciones en torno al tema, ¿no? Porque es eso, el fatalismo, el compatibilismo, el tema de la cuántica, que por cierto, os tenéis que fijar una cosa muy curiosa, ¿no? Tanto el compatibilismo como la física cuántica son formas siempre de intentar compatibilizar esa idea en la que no se quiere profundizar acerca de que no somos libres, ¿no? Se intenta como, ¿sabes? Buscar un resquicio, buscar algo ahí, pero en el fondo, tío... No, o sea, como que se ve una tendencia latente y psicológica de que la gente intenta dar sentido a eso de una forma y no es así. De hecho, yo este tema del determinismo lo veo irrelevante a la hora de pensar si existe el libre albedrío o no. Porque si algo está determinado, no existe. Y si hay algo de azar, o sea, es que no tiene ninguna importancia. Y mucha gente dice, es que tú estás determinado, es que tú eres determinista. Y yo huyo siempre de atribuirme o atribuirle a cualquiera de nosotros una etiqueta que acabe en ista, porque esto se entiende como que, hombre, es que tú eres comunista. Entonces, claro, a ti ya cualquier idea progresista, cualquier idea liberal, económica, ya, como tú eres comunista, estás sesgado. Parece que eres un sesgo, ¿no? Si dices, soy determinista o soy tal. No, nosotros no somos nada. Claro. O sea, no tenemos ningún ismo. Sí. Simplemente vemos lo que ocurre y razonamos de una forma que dices, oye, desmóntame este razonamiento y veremos por qué dices tú que existe algo como libre albedrío. Es imposible ni siquiera, creo yo, que dice Sam Harris, como hacer una idea clara de qué es y cómo funciona el libre albedrío, porque dice, entonces yo quiero esto, vale. ¿Y podría querer otra cosa? Sí. No puedes querer otra cosa. Entonces ¿qué pasa, tío? Si no puedo querer más que estar aquí hablando con vosotros, pues estoy abocado a estar aquí hablando con vosotros. También me acordaba, bueno, y de tu pregunta, ¿no? Acerca de cómo convencer a una persona, ¿no? O inicialmente, ¿no? Por dónde ir, ¿no? Retomando lo que tú decías de lo de que somos parte de la naturaleza, ¿no? Os habla un poco del concepto del yo, ¿no? El concepto ilusorio, ¿no? Con la película del revés. También nos podemos ir, en vez de a las decisiones, que a lo mejor puede ser un pelín más complejo, a los pensamientos también, una forma más sencilla, ¿no? De, pues eso, ¿no? Eliges cada momento, ¿no? Lo que piensas o eliges no pensar en un oso rosa, ¿sabes? ¿No? Es el experimento este que hubo además, ¿no? Claro, que es que al final te das cuenta que por ahí sí que puedes ir un poco a los pensamientos, ¿no? Porque al final ahí, pues también es cierto que, bueno, las decisiones sí que están mediadas por pensamientos, ¿no? Quizás algún comportamiento espontáneo, ¿no? De retirar la mano, pues es un acto reflejo más bien, ¿no?
Pero al final es eso. Yo creo que haciendo entender a una persona pues cómo los pensamientos emergen, ¿no? Y que no dependen de nuestra voluntad. De hecho, digo una cosa. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia. Bueno, lo habréis visto ya, ¿no? Pero en el libro, que realmente, si una persona entendemos que técnicamente tiene más inteligencia que otra, realmente su contenido mental va a ser diferente, ¿sabes? Y de hecho esto también va a repercutir en sus decisiones, ¿no? O sea, va a tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Por eso digo que luego encima el concepto de libre albedrío invisibiliza la desigualdad que tienen las personas en sus diferentes capacidades. Porque es que es así. O sea, al final, para más inteligencia, pues claro, vas a poder... Igual que hablábamos pues de las capacidades, ¿no? De la fuerza de voluntad, de control atencional. Seguro que podemos encontrar muchísimos. Además, el cerebro es muy complejo, o sea que te puedes ir ahí a buscar de todo, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? Yo creo que los pensamientos es otro punto de partida muy importante. Y es verdad que cuando ya hemos mencionado lo del razonamiento del azar o la determinación, yo creo que empezar por eso es más difícil. Yo creo que la gente, quizás no, a no ser que le pongas algún ejemplo, pero cuesta. No sé cómo. Pero, y lo de pensamientos es lo que dice Sam Harris cuando dice que la ilusión del libre albedrío ni siquiera es una ilusión, porque si te lo paras a pensar bien, dices, hostia, es verdad que no estoy controlando mis pensamientos, van surgiendo. De hecho, ahora mismo estamos hablando, ¿alguno de nosotros está pensando en las palabras que va a decir antes de decirlas? No, es un torrente de información que sale, ¿sabes? Y por eso muchas veces tartamudeo o la cago y tal con las expresiones, precisamente porque no estamos pensando lo que vamos a decir antes de decirlo. Es simplemente que el ordenador central procesa la información y suelta a chorro. Es verdad que puedes pensar lo que vas a decir antes de decirlo, por supuesto, pero no puedes pensar en lo que vas a pensar antes de decirlo. Claro, tú... bueno, la ilusión, la idea del libre albedrío está basada, anclada totalmente en nuestra imaginación. Podemos imaginar mundos posibles, imaginamos acciones posibles y eso nos creemos que son efectivamente posibles y no lo son. Otra intervención genial de Alejandro en el libro me parece uno cuando dice, por esto de la culpabilidad, ¿no? Porque enseguida la gente dice, oye, y entonces ¿cómo culpo yo a alguien? No, nosotros nos decían, Christopher, necesitamos algo que castigar. Bueno, ¿por qué, tío? O sea, no castigues, simplemente modela, reforma, rehabilita, detén a alguien, ¿no? Pero Alejandro pregunta en su libro, ¿y si en vez de, que creo que tampoco es, o sea, es una forma de decir que no tiene sentido, pregunta, ¿y si en vez de alguien ser culpable de su conducta es una víctima de su conducta? Y dices, ostras, y piensas en un fumador es culpable de fumar o es una víctima de unos fenómenos que ocurren en su cerebro que no le dejan salir de esa adicción. O un delincuente. Vamos a ver, ¿a alguien le gustaría estar en la piel de una persona que mata a otra y le pega 50 cuchilladas, tío? Y después ver que ha hecho eso, o sea, tío, esa persona tiene que tener unas desgracias en su cabeza que a nadie le gustaría estar ahí dentro, ¿no? Esa persona, por supuesto que la persona que ha matado es una víctima de un acto violento, pero la persona violenta no es una víctima de esos impulsos, de eso que ha ocurrido que le ha llevado a hacer estas cosas. Y en definitiva pienso yo que ni es culpable ni es víctima, eso son formas de simplificar la cosa. Simplemente ha ocurrido esto. Esto que ocurre al resto de las personas nos produce una aversión, queremos evitarlo, no podemos evitar querer parar estos sucesos y por eso creamos leyes, creamos un cuerpo de policía, creamos una forma de detener esto porque no nos gusta y nos unimos para detener estas situaciones, ¿no? Pero al pensar como víctimas y culpables y tal, tío... Es que el tema es que, Manel, no hay culpables. No hay culpables. Sí que hay víctimas, pero nadie, o sea, no hay culpables porque la responsabilidad moral se va por la ventana. Y eso es lo que les da tanto miedo a los compatibilistas, que están de acuerdo con nosotros, pero necesitan llamarle a algo libre albedrío para poder decir, no, pero es culpa suya, ¿eh? Los compatibilistas saben que no hay libre albedrío. Y lo admiten porque dicen que el determinismo es compatible con el libre albedrío y dicen, vale, el libre albedrío del que hablamos no existe. Pero eres libre de coacción y libre de coacción mataste a esa persona, por lo tanto tú eres culpable y tú tienes que ser castigado. Exacto. Has elegido ser un asesino. Ole, exacto, sí. Yo sé que no has elegido ser un asesino porque sé que bajo el determinismo o porque no podías haber elegido otra cosa, lo sé, pero da igual, te voy a culpar igualmente porque necesito que vayas a la cárcel y tal. Y no hace falta porque como bien ya hemos dicho, en contra de lo que decía Dennett, no vamos a vaciar las cárceles porque no haya libre albedrío. Hace falta
restringir la libertad de ciertas personas porque son peligrosas. Y ya está, es que es así. El mundo es injusto. No. Y hay que aceptarlo, hay que morder balas. No, y al final que yo creo que es que tú cuando dejas de creer en el libre albedrío, ¿no? Está también implícito la propia empatía, ¿no? El rasgo de la empatía humana, ¿no? Porque realmente, y digo, porque es que al final no te puedes escapar de eso. Por eso cuando el incompatibilismo se argumenta lo que se argumenta, te estás desatando de eso que está ahí, porque cuando pensamos en el caso de Phineas Gates, por ejemplo, cuando le pasó eso, nos tenemos que poner de mala hostia o precisamente decir, pobrecillo. Pues lógicamente, esta última opción. Cuéntalo, que igual alguien no sabe quién es Phineas Gates. Es verdad, estamos hablando mucho de Phineas Gates y es verdad. Pues mira, Phineas Gates era una persona que, es cierto, bueno, se decía que era una persona pues, que era muy responsable, muy trabajadora, se dedicaba, pues, trabajaba en vías de tren y se quitaba las rocas. No sé si aquí estoy siendo muy preciso exactamente con su labor, pero el tema es que una vez le sucedió que le atravesó una barra de metal, que creo que era de 1 metro de longitud, y claro, a partir de ahí, pues hombre, atravesó el cráneo. El cráneo. Sí, pero de hecho sí, la corteza prefrontal, ¿no? Sí. Y el tema es ese, ¿no? Que conforme fueron pasando los días, bueno, se iba recuperando poco a poco, pero no así su comportamiento. Es decir, ese carácter responsable que él tenía se había perdido y se había vuelto una persona pues, más impulsiva, ¿no? Y claro, al final está ahí el tema, ¿no? ¿Qué pensamos de Phineas Gates? Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que, joder, pues ha sido una situación desafortunada, ¿no? Y claro, el problema es que cuando eso no pasa, no sucede en ese momento, ¿no? Sino cuando estás en la tripla de tu madre y por tu genética y por tal, ya estás con un cerebro precondicionado, ¿no? Ahí no pasa nada, ¿no? Al nacer, pero si es Phineas Gates... O sea, perdón, quiero decir que al final tenemos que ampliar las miras y decir, joder, démonos cuenta que es la causa neurológica, ¿sabes? Sí. Yo te haría una pregunta, Alejandro, y creo que detrás de esta pregunta hay mucho que hablar. ¿Tú crees que somos máquinas biológicas? Sí, a ver, por supuesto. O sea, al final es verdad que supongo que si hablamos del sistema organizativo, ¿no? De nuestro cuerpo y todo eso, pues habrá muchas diferencias, ¿no? Y hay muchas características biológicas que son muy interesantes y de hecho con la tecnología se está intentando, ¿no? Bueno, el transhumanismo está intentando ir por ahí, ¿no? Pero sí, al final es lo que somos y es que realmente, que esto es muy curioso, porque luego, si pensamos en el futuro, los robots humanoides también, ¿no? Puedes saber, ¿no? Al final esto, ¿dónde? O sea, es que la diferenciación va a ser menor cada vez, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente somos máquinas biológicas, por muy complicadas que seamos, y claro, a la gente se le hace muy difícil tragar la idea de decir, entonces mis sentimientos y cuando yo escucho música y estoy extasiado, ¿todo eso es producto de una máquina? A ver, sí, lo que pasa es que entendemos por máquina algo muy simple, pero una máquina complicadísima. De hecho, una moleculita de ADN en una cápsulita de grasa, no hay problema en decir que es una máquina, es una máquina. Pero cuando esa moleculita empieza a complicarse, se juntan varias células, empiezan a evolucionar organismos muy complicados, ¿en qué momento eso deja de ser algo que podemos decir una máquina para entendernos? En ningún momento. Somos máquinas de miles de millones de billones de células complicadísimas, pero esta idea, este rechazo que produce esta idea, yo creo que es el mismo rechazo exactamente que produce la idea del libre albedrío, la idea de que no existe libre albedrío, la idea de que no existe un alma, la idea de que no hay vida después de la muerte. Entonces, no tiene ningún sentido la vida. Todo esto viene de aceptar, oye, eres una serie de fenómenos naturales. ¿No? Christopher, estás muy callado. Me preocupas cuando hablas, pero me preocupa más cuando... Está pensando... Hombre, para una vez que te escucho, Mael. No, estaba pensando en lo de la música, lo del arte, que esta gente, los artistas, son muy propensos a decir, una máquina jamás llegará a hacer esto, porque a veces los sentimientos que evoca y tal. ¿Qué pasa? Pensaba que decía que no se me oía. Yo recuerdo conversaciones hace 10 años, por ejemplo, con gente que decía, pero es que una máquina jamás podrá componer según qué canciones. Amigo, ¿dónde hemos llegado ahora? Que le metes ahí a una máquina y dices, escucha, esta es la letra, hazme una canción tecno, y te la hace con una voz, con una persona cantando encima que no existe. Y dices, ¿qué? Dices, no, pero ahora la quiero rock. Y te la vuelve a hacer con la misma letra, con una voz femenina o masculina, lo que tú quieras. O con una voz que suene a negro. Y te hace la voz que suena a negro. Sí. He llegado a escuchar un amigo, una persona que conozco, hizo un podcast sobre tecnología y lo hizo en español. Y dijo, vale, ahora quiero, con una IA, dijo, quiero que me traduzcas mi podcast y lo traduzcas, pero no traduzcas como si yo estuviera hablando en inglés, sino tradúcelo como que hay dos personas, un hombre y una mujer, hablando sobre el contenido de mi podcast. Y yo lo escuchaba y decía, madre de Dios, pero es que si no lo sé, casi no lo detecto, que esas dos personas no existen.
Es una cosa brutal. Sí. Que no estamos diciendo que sean conscientes, ojo. Pero lo que estamos diciendo es que no, que lo digo porque algún oyente está diciendo, bueno, aquí los fisicalistas estos y los materialistas estos. No estamos diciendo que sean conscientes, pero a lo que está llegando ya la IA es que es una cosa demencial. Pero quería enfocarme en el tema de la música. Te pueden hacer unas composiciones de la puta hostia y eso te emocionará y dirás, ¿cómo me emociona algo que ha hecho una máquina que no tiene emociones? Te hacen la competencia, tío. Sí, me están haciendo la competencia. Yo ya, ¿para qué? Yo ya lo tengo todo hecho. Sí. Bueno, es también como pensar en el ajedrez, ¿no? Al final. Y aún así es interesante porque a día de hoy creo que la IA no juega de forma perfecta al ajedrez, que hay una vasta cantidad de jugadas, ¿no? Que esto también un poco me lleva también a reflexionar sobre cuando se habla del avance de la IA, ojo, que incluso aunque la IA supera al humano, puede seguir teniendo ahí, ¿sabes? Pero en todo caso, lo que estamos hablando, que es la naturaleza humana, al final, el libre albedrío, creer en él te distorsiona acerca de ella, ¿no? Porque vamos viendo que esas capacidades, pues, la máquina también las puede ir haciendo, ¿no? Entonces, pues, cada vez habrá cosas, pues eso, que quedarán menos cosas, ¿no? Sí que pienso, por ejemplo, pues, yo qué sé, el coco de Newton, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que una máquina llegue a replicar eso, o, claro, es que yo creo que para eso, yo no sé un poco cómo está el tema de la IA, pero yo no sé si eso requiere que la IA tenga conciencia como tal, o que de alguna forma con los conocimientos neurológicos o de alguna forma, ¿no? Que si se creara vida artificial, que se pudiera lograr la mezcla, ¿no? De la fusión interfaz mente-ordenador, ¿no? Claro, está ahí el tema, ¿no? Que tal, ¿no? Pero eso es más jodido, por ejemplo, la inteligencia de Newton, veo que eso predecirlo, replicar, eso quedará más tiempo, ¿sabes? Bueno, no sé dónde llegar. Volviendo al libro, que hemos venido a hablar de tu libro. Aquí se ha venido a hablar de tu libro. Hay una pregunta súper interesante que haces en el capítulo 2, que además es el inicio de un epígrafe. ¿Qué preguntas? ¿Cómo saber si una persona está siendo o no está siendo libre? Porque claro, tú te sientes, la persona se sentirá igual. Entonces, Claro. hostia, es que además haces un apunte fascinante que dices, un psicópata se siente igual de libre que una persona sana, seguramente, vamos. A ver, es verdad que hay psicópatas, no recuerdo cuál. Alguno de estos famosos que dijo... Ted Bundy está pensando... Puede ser, alguno de estos famosos dijo, encerradme porque si no me encerráis voy a seguir matando. Edmund Kemper. ¿Fue Kemper? El Kemper, sí. Kemper, vale. No sé si tenía psicopatía, pero bueno, ahí ya soy un ignorante, pero bueno. Pero Kemper directamente se entregó. Kemper dijo, sois unos inútiles, ya he matado a mi madre, ya me siento bien, me entrego. O sea, lo de Kemper es fascinante. Pero bueno, que es una pregunta fascinante, ¿no? O sea, dice, no, yo soy libre. Pero si no fueras libre, ¿lo sentirías? ¿Cómo te sentirías si no fueras libre? Claro. Es que la idea propia de ser libre, en un sentido así más profundo, más filosófico, ¿no? Sí, hablamos del libre albedrío, no libre de... Sí, exacto. Ser libre, decir, bueno, ¿soy libre o somos libres o no somos libres? Cuando uno se pregunta esto, dices, no. Esa pregunta, ¿qué sentido tiene? No tiene ni siquiera sentido. O sea, ¿cómo? Es que por lógica, cuando prefieres algo, esto, ¿no? O yo también, lo comentaba el otro día, Christopher, si tú sabes por qué eliges algo, esa elección no es libre, ¿no? O sea, dicen, no, mira, elijo tomar esto porque no tiene azúcar y porque el azúcar sé que me hace daño y por tanto no quiero hacerme daño y por eso elijo la bebida sin azúcar, ¿no? Pues vale. Si sabes por qué eliges algo, bueno, eso no es libre porque tú no puedes decir, no, voy a elegir hacerme daño comiendo el azúcar. Pues no lo eliges. Y si no sabes por qué eliges algo, entonces ya, ¿cómo vas a ser libre si ni siquiera conoces las razones que te llevan a preferir algo? O sea, y si tú prefieres una cosa u otra, si sabes por qué, no es libre. Si no sabes por qué, no es libre. Obviamente, o sabes por qué o no lo sabes. Solamente hay esas dos opciones, ¿no? Entonces dices, bueno, hay muchos razonamientos de estos, ¿no? Como el de Alex O'Connor que dice, solamente hay dos razones por las que una persona hace algo. Porque se ve forzada o porque quiere hacerlo. Si se ve forzada, no es libre. Y si es porque quiere hacerlo, no puede elegir qué es lo que quiere, ¿no? Como han dicho una fila de filósofos larguísima. Pues entonces, obviamente, tampoco es libre. O sea, por reducción al absurdo, ¿no? Llegas a decir, bueno, que alguien explique cómo es esto de la libertad. Y claro, cuando... Esto es como la idea de Dios, ¿no? Que nunca ha explicado nada. Nunca dices, no, y entonces Dios hizo esto y tal. Ah, hombre, ahora ya lo entendemos. No, eso es la ignorancia, llamarle Dios y ya está, ¿no? Como decía Bakunin. Pero, pues de la misma manera, nunca el libre albedrío explicó nada. No, es que lo ha hecho por su libre albedrío. Ah, pues nada, entonces ya ¿esto qué quiere decir?
que había una causa, que no había, que era aleatoria. ¿Qué quiere decir? Cualquier causa es estúpida, ¿no? Entonces, realmente sí que hay muchos argumentos Es lo que sencillos dices, sustituye a la ignorancia. ¿Por qué hizo esto? Porque lo eligió, vale, pero sustituye a la ignorancia de la ignorancia sobre las causas que lo llevaron a hacer eso. Y es como, volvemos al ejemplo de los psicópatas. Es que era una persona mala, pues lo ha hecho porque es malo, a tomar por culo, ya está, a la cárcel o a la horca. No, hay una serie de factores ahí detrás que le llevaron a hacer lo que hizo. Efectivamente. Que bueno, una persona, obviamente, un libertario diría, no, pero al final eligió hacer lo que hizo. Bueno, con estas cosas tampoco vamos a convencer a los que creen en el libre albedrío de ninguna manera, pero bueno. Que luego también tenemos que fijarnos que luego las reducciones al absurdo se emplean mucho contra el determinismo. O sea, se dice, es que piensas que el cerebro lo explica todo. Y claro, hay que matizar eso. O sea, por supuesto que el cerebro siempre está operando cuando tú te comportas. Es cierto que el entorno también puede explicar por qué hay variaciones en tu comportamiento. Pero es que, y también sucede cuando se nos habla de que solo nos enfocamos en la genética y no en la epigenética. Claro que la estamos incluyendo, pero lo que decimos al final es que toda esa realidad es la que está detrás de tú, cómo te estás comportando, ¿no? Pero digo que es que estas reducciones absurdas que se dan también, ¿no? Que creo que como paréntesis, ¿no? Ponerlo aquí. No entiendo a qué te refieres cuando dices que... O sea, explica esto un poco más porque no lo acabo de entender. Sí. Lo que quería. Sí, no, pues que, por ejemplo, no sé si conocéis la falacia mereológica, que yo no estoy muy de acuerdo con ella, que dice que realmente hay que evitar el cerebrocentrismo, pero por cómo lo dice, para mí da la sensación de que su visión de la persona es la de una persona con libre albedrío, ¿no? Y dicen, es que decir que todo está, que todo es producto del cerebro, ¿no? Pues no está bien, eso es impreciso y tal, pero claro, es que cuando nosotros, por ejemplo, decimos eso, no estamos diciendo que también el entorno y el cerebro sean las explicaciones que al final nos completan el entendimiento del comportamiento humano, ¿no? Pero al final, el cerebro es como, creo que, Manel, te comenté la analogía que yo empleo, que es como la del juez, ¿no? El juez puede estar siempre influenciado por muchísimas circunstancias, como las pruebas presentadas, los argumentos de las partes, ¿no? Pero al final, quien va a dictaminar lo que se tenga que dictaminar va a ser el juez, ¿no? Pues el cerebro igual. Es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, Sí. que ese es el tema, ¿no? No sé si ya me he explicado mejor. Claro, sí. O sea, claro, entiendo que algo que es un comportamiento siempre va a venir del cerebro. Uno no se levanta de la silla si el cerebro no ordena que se levante de la silla. Pero, hombre, pero es que tenía hambre, es que hacía mucho calor, es que tal. Bueno, ya, pero todo eso llegó y configuró el cerebro, el estado del cerebro en ese momento de tal forma que llevó a esa acción. O sea... Y aunque la explicación fuera del cerebro, vamos a suponer un alma inmaterial que existe independientemente del cerebro. Eso explico que levantará. Vale. ¿Y cómo explicas que eso explica eso? Quiero decir, o sea, ¿eso te ha dado libertad? ¿Cómo explicas que eso te da libertad? ¿Dónde, o sea, cómo te da libertad eso? Aunque tengas un alma inmaterial, que es algo que también te menciona. No, y que, claro, el nivel de hormonas que tengas en la sangre de determinadas hormonas, determinados neurotransmisores también influye. Hombre, pues claro, pero es que eso al final influye en cómo el cerebro lanza la orden para eso, porque no se sabe de una persona que haga una acción sin que su cerebro intervenga. ¿Esto cómo es? ¿Alguien mueve los hilos? Lo que quería mencionar del libro viene un poco a colación de esto del cerebro. Porque Harris normalmente, porque lo he escuchado en varias entrevistas o en su libro Waking Up, habla de esto de los enfermos de epilepsia, a los que dividen el cerebro, hacen la operación esta de que separan los dos hemisferios del cerebro para que tengan menos ataques epilépticos, y resulta que, que desarrollan, que tienen como dos conciencias independientes, ¿no? Y entonces una parte del cerebro le preguntas y se inventa excusas, ¿vale? O sea, el cerebro se inventa excusas y dices, hostia, es que eso demuestra que muchas cosas de las que hago, a posteriori, digamos, actúo inconscientemente y a posteriori me invento las explicaciones y me las creo, explicaciones que no son reales. Pero claro, el ejemplo de Harris es un poco extremo, porque obviamente la mayor parte de la población somos gente que no ha sufrido de epilepsia ni tiene el cerebro dividido en dos hemisferios. O sea, dividido, me refiero... Separado físicamente con el tema de la operación. Pero en el libro, Alejandro, hablas de un experimento de Peter Johansson de 2005 que muestra esa capacidad de justificar decisiones mucho mejor. O sea, justifica uno mismo decisiones que ni siquiera ha tomado. O sea, no ha tomado la decisión y se inventa justificaciones. Este ejemplo era con... Espera, lo tengo por aquí. Vale, un estudio con 120 participantes. A cada participante se le presentaron 2 fotografías con diferentes caras de mujeres.
Se les Ujú. pidió que eligieran la fotografía que les parecía más atractiva o con la que mejor se sentían. Ujú. Y entonces, el truco, una vez los participantes hacían la elección, los investigadores realizaban una maniobra interesante. Cambiaban la fotografía seleccionada por la no elegida, ¿vale? El participante pensaba que había seleccionado una imagen, pero en realidad se le mostraba la otra. Y la imagen que realmente eligió se mantenía en secreto. Vale. A pesar de que a algunos participantes se le cambió la fotografía sin su conocimiento, todos, tanto los engañados como los que no lo fueron, proporcionaron explicaciones con la misma confianza, nivel de detalle y emocionalidad. O sea, justificando cosas que ni siquiera has decidido. Sí, A veces alguien dice, bueno, pero la ciencia no puede demostrar que no existe el libre albedrío. ¿Algún experimento ha demostrado que no existe el libre albedrío? Y yo preguntaría, ¿algún experimento no ha demostrado claramente que no existe el libre albedrío? Porque cuando hacen esto de darte una bebida caliente y una bebida fría, te dan una bebida caliente y tú das el triple como media de dinero a la ONG que te está pidiendo dinero, y si das una bebida fría, das la tercera parte. Y dices, vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Pues se supone que es porque algo caliente en tu mano te recuerda cuando estás con tu madre, cuando estás en el fuego, cuando tienes, yo qué sé, una situación agradable, alguien te está dando la mano, algo que es casi siempre que piensas que notas algo de calor en la mano, son situaciones muy placenteras. Entonces, te hacen sentirte mejor porque te activan esos circuitos del bienestar en tu cerebro. ¿Algún experimento ha demostrado que no, la gente ya le puedes hacer esto a otro que nada, no, ni de coña, tío? Los magos y todo esto, saben, te llevan por donde quieren, tío. O sea, y hablando de experimentos, los que están en el ruedo, digamos, los que saben de los conceptos estos de determinismo y tal y que cual, y que creen igualmente en el libre albedrío, normalmente los incompatibilistas, o sea, los libertarios, se refugian en el tema de que no, pero es que la mecánica cuántica nos demuestra que el mundo no es determinista. Es mentira, porque no está demostrado del todo, pero podría seguir siendo determinista, pero vale, podría no ser determinista y tal y cual. Aparte del tema de que el azar no da libertad, como hemos dicho, el azar no da voluntad, perdón, como hemos dicho, aparte de eso, todos los experimentos suponen un determinismo. O sea, tú cuando tiras una pelota o tal, no te esperas que de repente haga ¡fu! Y salga volando para otro lado. O sea, es que todos los experimentos presuponen que, digamos, las leyes van a ser siempre las mismas, que van a funcionar de una determinada manera y que te van a dar un resultado. Y no de repente va a hacer otra cosa. Y tú, hostia, ¿qué ha pasado? Claro. De hecho, es que cuando se habla de las fuerzas que rigen el universo, no se menciona el libre albedrío, ¿no? Al final, ¿no? Dices, pues claro, pues que no se está contemplando. Es que al final no está explicando nada. Entonces, no, exacto. Sí, exacto. ¿no? Además, es que todo, o sea, fuera de nuestro cerebro... Tenemos el electromagnetismo, la gravedad, la nuclear fuerte y débil y el libre albedrío. La quinta. Nadie dice eso. Sí, porque ¿sabes? Fuera de nuestro cerebro todo ocurre, sí, hay leyes, todo se explica, nadie dice, no, ¿y esta pelota por qué ha sido? O la lluvia por qué cayó aquí, ¿no? Porque le dio la gana. No, todo ocurre por aquí, todo. Ahora, dentro de nuestro cerebro es un lugar especial en el universo donde algo ocurre y no es porque unas pelotitas, unos atomitos hayan chocado contra... No, es porque hay algo que es el libre albedrío que se lo traga todo. Alejandro, tú digamos, ¿cuál sería el propósito? ¿Qué te movió a escribir esto? ¿A escribir este libro? Pues quizás el ver que, a ver, me estimulaba mucho el tema, te lo digo. O sea, es verdad que lo pensaba mucho y se me venían pues ideas o cosas que me parecía que venía guay, ¿no? Pues integrarlas, ¿no? Y luego me di cuenta, pues eso, de todas las consecuencias que conlleva la creación del libre albedrío. Luego es verdad que yo tuve una etapa que estuve más desconectado de eso, estuve con otras cosas, pero luego lo retomé y además me vino muy bien porque estaba leyendo sobre experimentos de psicología, sobre sesgos y luego ya como que noté que también fui estructurando muy bien mi argumentación, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, yo creo que un poco fue eso, me movió el ver que pues realmente es un debate que está ahí, que hay que, joder, hay que comentarlo, ¿no? Hay que, al final, y que la gente hable más de él, porque al final también, como dice Sam Harris, inflige mucho sufrimiento psicológico creer en él. Al final, la cantidad de discusiones que tú puedes encontrar dentro de una familia, al final dices, joder, si tú entiendes que no hay libre albedrío, puedes empezar a ver cosas de otra forma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y podemos hablar de muchos ámbitos, ¿sabes? Pero es que al final, y es eso, luego es que lo conquista todo, el libre albedrío. Estábamos hablando, pues eso, ¿no? La naturaleza del hombre frente a las máquinas, la naturaleza del hombre frente a los animales, porque también mismamente, si nosotros estamos aquí por la selección natural, ¿no?
pues es que, lógicamente, ¿no? O sea, al final nosotros, pues, estamos aquí de la misma forma en la que está una gacela. Y realmente cómo brota de repente hay algo súper mágico, ¿no? En la evolución. Si ya es jodidamente complicada de entender la selección natural a la hora de... Joder, pues quiere decir que preguntas que nos hacemos en torno a pues, cómo la especiación se produce, ¿no? De forma... Bueno, lleva su tiempo, ¿no? Entender todo eso. Pero claro, encima añades la variable... Bueno, no es la variable, ¿no? Pero añades el libre albedrío y dices, joder. Manel y yo un día pensamos, decimos, tendremos que hacer un programa sobre el libre albedrío y la familia. Sobre cómo no creer en el libre albedrío te da... O sea, interesante. Ya no es empatía con los demás, es que es empatía con tu propia familia, ¿sabes? O con los amigos o lo que sea. Decir, hostia, esto ha pasado, pero algo le ha llevado a hacer esto, ha sido un despiste, ha sido etc, etc, y no directamente ir, joder, este tío, ¿cómo ha hecho esto? ¿Qué hijo de puta? No sé qué. La culpa es suya. O sea, es que la gente está súper enfocada en las cosas negativas. Uy, vamos a vaciar las cárceles. Uy, es que no vamos a poder culpar a la gente. Correcto, no puedes culpar a la gente, pero eso no ves lo bueno que es también. El decir, hostia, vale, piénsalo 2 veces, no te cabrees, lo que ha hecho ha tenido un motivo, vamos a empatizar un poco con los demás. De hecho, Pablo Malo, ¿no? A quien entrevistasteis, os hablaba de los peligros de la moralidad, ¿no? Sí. Entonces, al final, y te das cuenta de eso. Y es que creo que entronca muy bien con lo que hablamos y está el tema de que pues, tienes más tendencia al juicio severo, ¿no? Como vemos, ¿no? Hay una distorsión en tu comprensión del comportamiento del otro, ¿no? No hablemos de la ambigüedad que hay y el concepto mismo, ¿no? Pues de la subjetividad, ¿no? Cuando tratamos de juzgar a alguien, ¿no? Y luego encima estamos plagados de sesgos. O sea, dices, macho. Sí. Hostia, haces un interesante listado de sesgos en el libro que sirven como punto de partida por un futuro estudio. Me supo muy mal, leyendo el libro, que no entraras más en algunos sesgos de los que hablabas. Porque, hostia, así como Sapolsky se pasa, porque su libro es un tochaco, que me he leído yo entero, pero Manel no ha tenido... Cabrón. Sí. No, a ver. Por alusiones. Yo lo he leído entero, pero no me he leído las notas a pie de página, como tú, rebestia, que tenés las notas a pie de página. Qué claro, Sapolsky es Sapolsky. No, pero en serio, claro, Sapolsky se mete en la neurociencia, en la biología y tal. El tuyo, Alejandro, es más psicológico, se mete en sesgos psicológicos y tal. Y, hostia, qué lástima que, digamos, no te expandieras en algunos de estos sesgos, porque me parece súper interesante cómo manipulan el... Sí. Pero bueno, es que como punto de partida para un futuro estudio sirve, ¿eh? O sea, está guay. Sí, es que es verdad que el tema de los sesgos, claro, es que hay tantos que es que al final puedes escribir tanto en el libro sobre sesgos que es que, claro, al final una persona se puede enterar mejor por un libro de Kahneman, ¿sabes? Que ahí tiene anécdotas y experiencias que él cuenta, ¿no? Espera, yo, de hecho, el tema de los experimentos me parecía muy interesante también porque la gente que a lo mejor los razonamientos filosóficos complejos en una primera entrada les cuesta seguirlos, pues también tienes el apoyo de todo esto, ¿no? O sea, para un poco contextualizar y decir, pues mira, ¿no? Y tal, ¿no? También te digo, a mí me parece muy interesante comprender cognitivamente la ilusión del libre albedrío, porque luego es cierto que la percepción del presente que tenemos, que también es un poco ilusoria, yo creo que también está un poco ahí ligada al libre albedrío, ¿no? Porque el presente como tal es una ilusión, ¿no? Al final es algo como que nuestro cerebro hace un intento, ¿no? Como de, no sé si parar el tiempo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como un montaje, ¿no? Claro, montaje del director, cosas que suceden en momentos diferentes, tú dices, pero esto es el presente. Eso es, claro. El presente, a ti te parece que cosas ocurren simultáneamente, pero el momento en que tú las integras, el cerebro es el director que hace un montaje, claro. Y dice, esto es la línea presente, pero la línea presente es algo que... El cerebro, quieras que no, está siempre intentando, digamos, es un hub, hablando en términos videojueguísticos, ¿no? O sea, te está intentando mostrar la información que recibes de una manera coherente que puedas comprender y que no te vuelva loco. O sea, tú siempre vives la vida con lag. El lag es un término en los videojuegos en los que pues, tú aprietas un botón del mando y la respuesta de la pantalla tarda, ¿vale? O que la conexión a internet es lenta o lo que sea. Tú vives la vida con lag porque tiene que entrar la información a tu cerebro por los ojos o por los oídos, tiene que procesarla. Es decir, la luz viaja más rápido que el sonido y tu cerebro tiene que, digamos, ajustarse a ello para que tú veas esa pelota botando y oigas el pom cuando toque el suelo. Pero cuando toca el suelo, llega antes a tus ojos que a los oídos el sonido. Y tu cerebro, digamos, intenta ajustar eso para que... Y luego, lo que tarda en procesarse la información también no es ya solamente a la velocidad, es mucho más aún, son mucho más tiempo. Yo, bueno, Alejandro, a mí me alegra muchísimo que tú estés terminando tus estudios de tu máster de psicología clínica. Porque, macho, ¿qué falta hacen psicólogos que entiendan que uno
no es más que una serie de fenómenos naturales y se estudia el comportamiento y la posible modificación de este comportamiento en la terapia como tal, tío. O sea que me parece Luego que... podrás tratarnos a nosotros. ¿A quién primero? Y yo, hablando de sesgos también, fijaros qué sesgo más inadvertido. Yo, de hecho, me acabo de dar cuenta ahora. Se me ha ocurrido ahora mismo, fíjate. Sí, porque he querido que se me ocurriera y se me ha ocurrido. ¿Eh? Qué buena idea he tenido. El hecho de hablar de buenas personas y malas personas. Que hablabais antes, claro, estas personas es mala. Cuando decías antes hablando, esta persona que ha cometido un delito es mala. A ver, yo cada vez que alguien dice, no, este es muy buena persona. Primero, cuando alguien te dice de alguien que es muy buena persona, luego va a destrozarla. Porque dice, no, Juanito es muy buena persona, pero hostia, qué pesado es. Siempre hay un pero. Es como cuando una chica te dice, oye, eres un chico estupendo. Uy, ya, pero no quieres salir conmigo porque resulta que no te hago tilín. Bueno, pues el hecho de que la gente funcionamos como, ostras, esa es muy buena persona. Tío, ¿qué sentido tiene decir que hay buenos perros y malos perros, buenas personas, malas personas? Una persona que tiene la suerte, como decía, me dijo Christopher también, me enamoró de esa frase, la suerte se lo traga todo. Una persona que tiene la suerte de tener unas condiciones, tanto en el organismo que es como fuera, que la llevan a una situación en la que tiene armonía con su familia, en la que tiene una comunidad, en la que tiene un trabajo, pues, oye, que mira qué buena persona es, hace cosas buenas. Oye, pues claro, porque tiene esa suerte de haber tenido circunstancias que le llevan a esas cosas. Y un delincuente es una mala persona, porque podía estar como tú de bien, pero, o sea, pero no, esa simplificación es criminal, esa simplificación es un crimen, ¿no? ¿No te parece, Alejandro, como psicólogo clínico, que hablar de buenas personas y malas personas es algo absurdo y dañino incluso? Ya. Yo creo que es más preciso centrarte en rasgos psicológicos concretos, ¿no? Es decir, pues puedo percibir engaño, ¿no? Puedo percibir crueldad o puedo percibir tal, ¿no? Yo creo que eso es más preciso. También te digo, hay veces que a nosotros mismos se nos escapan palabras, ¿sabes? De hecho, no sé si os habrá pasado alguna vez, ¿no? Que es que a veces es jodido, ¿eh? El lenguaje, como creo que en algún vídeo dijisteis vosotros, ¿no? También adapta a la idea del libre albedrío, ¿no? Pues el que yo estoy diciendo yo. Digo, ya, pero Claro, es que macho. Ya, pero, claro. a ver, hay lenguaje y lenguaje. Por ejemplo, Manel siempre dice, seguimos diciendo sale el sol. Y todos sabemos que el sol no sale. Es la Tierra la que está girando y eso crea el día y la noche. Pero bueno, hay cosas, hay según qué cosas que pasan inadvertidas porque son un poco inocuas, ¿no? Es decir sale el sol, a mí me parece algo inocuo, me parece que es algo que tampoco vamos a empezar una guerra para decir, no, hay que dejar de decir sale el sol, porque sabemos, eso es inocuo. Lo que no es tan inocuo, por ejemplo, es algo que tú dices en el libro, yo no conocía la expresión cardiocentrismo, ¿no? Eso de que las emociones sentimos y pensamos con el corazón. Eso ya no me parece tan inocuo. Se sigue diciendo, ay, es que siento con el corazón, ay, es que deja de pensar con el corazón y piensa con la cabeza. Eso ya no me parece tan inocuo, tío, porque eso es una idea que sabemos que no tiene ningún puto sentido y seguir promoviendo esa idea porque hay gente que realmente todavía, digamos que lo cree de alguna manera, no sé, no me parece. Sí. Igual son cosas mías, pero... No, pero es interesante esa observación, ¿no? De que se normalice y, claro, luego lleve a creer. Eso sí que es curioso. Del corazón al alma hay un paso, ¿eh? El corazón es el sustituto del alma. Y es algo que también mencionas en el libro, que curiosamente el ateo, claro, desecha normalmente, aparte, con los dioses se van también por la ventana las almas, digamos, pero sigue creyendo en ese yo inmaterial, primordial, en el que está anclado el libre albedrío, ¿sabes? Y es paradójico. Sí, y de hecho, aunque uno no crea en nada inmaterial, dice, no, somos materia, energía y ya está. Dices, ya, pero hombre, yo hago esto porque yo tengo una voluntad y se cree, seguimos, o sea, no se nos desinstala del todo la idea de un yo. Aunque dejes de creer en Dios, dejes de creer en un alma, es que es difícil. Continúas pensando que... Es que lo que decía antes, es que está tan anclado en nuestra propia imaginación y en nuestra propia... La imaginación de lo que puedes hacer. Yo puedo imaginar ahora levantar un brazo o el otro. Entonces, para digamos, si no lo piensas, si no razonas sobre esto, pues crees que eres libre de hacer todo esto. Y es muy difícil, digamos, desactivar o desprogramar el cerebro para creer estas cosas. Y lo curioso es que, como decía Sapolsky en su libro y como dijimos en la entrevista, todas estas cosas, si nos paramos a pensar, ya hemos hecho antes todo este trabajo, porque ahora yo he dicho, bueno, nos sirve lo de no creer en el libre albedrío para tener más empatía con la familia y los amigos y tal, pero eso muchas veces ya lo hacemos, es decir,
Ay, bueno, pero joder, esto lo ha hecho por algo. Esta persona está en la cárcel por algo. Hostia, el libre albedrío es como la patada final de decir, joder, pero que sí, que lo ha hecho, pero que no ha elegido libremente, no tenía libre albedrío para hacer esas cosas. Porque siempre queda pero lo ha elegido. Sí. Que había cosas detrás y tal, y que tenía una infancia mala, pero lo ha elegido. Sí, es que claro, muchas veces dice, entonces yo no puedo elegir una cosa u otra. Dice, esto nunca nadie lo ha dudado. Esto, el hecho de que eso se ha sabido siempre, que uno puede llegar a un bar o a una cantina cuando antiguamente decir, oye, mira, quiero que me pongas agua o vino o carne o pescado. Elijo esto. La gente dice, entonces no puedes elegir. Claro que se eligen, pero esa elección es un fenómeno que ocurre. También puedes toser o estornudar o también puedes, yo qué sé, sudar, pero sudar no es una cosa que tú elijas sudar. Sí. Y querer algo, tampoco eliges querer algo. Y que esta acción, que esa idea se lleve a una acción, tú, digamos, no hay un tú que tome esa acción. Esa es la cosa complicadita. Puedes elegir comprar el libro de Alejandro, pero eliges libremente comprar. Ahí está el tema. Se podría poner esa idea de comprar. Sí. Estoy pensando que, oye, en el momento en que estamos grabando esto, aún no había título para este programa, pero creo que podíamos llamarle, si os parece. ¿Eliges libremente ver este vídeo? Sí. Pues para esa. Sí. Pues ya, si el resto de vídeos ya no podría. Exacto. Pues bueno, no sé vosotros, se me ocurre pensar así, me ha venido un pensamiento, no lo he creado yo, ha ocurrido de forma natural, que bueno, creo que hemos hablado suficientemente de todo este tema y de muchas cosas que ha dicho Alejandro en su libro. Por supuesto, nos quedan muchas, por eso recomendamos a todo el mundo que compre el libro y luego vaya pensando si lo hizo libremente o no. Ya nos escribís y nos contáis si creéis que lo habéis comprado libremente o no. Y bueno, si queréis añadir alguna cosa más o sacar alguna conclusión, Alejandro. Sí, no, pues es que es muy curioso al final, ¿no? Que a día de hoy estemos en la situación en la que estamos, ¿no? Que, bueno, poco a poco vamos avanzando, ¿no? Y lo que he dicho, ¿no? En el habla inglesa pues están ahí mucho más innovadores, ¿no? Ahí hablando más del tema y nosotros estamos aquí ahora, ¿no? Pero que es verdad que, joder, es que al final hay unas consecuencias de asimilar esto. De hecho, digo una cosa muy rápida, ¿no? Pero cuando habéis mencionado la psicología, justamente la terapia humanista, que se basa mucho en el concepto de libre albedrío y tal, no tiene la misma eficacia que, por ejemplo, la cognitivo-conductual. Y, por ejemplo, el conductismo, bueno, ahora se le está dando el valor que merece, pero antes, macho, se le denostaba mucho. A Skinner lo consideraban un loco, tío, ¿sabes? Sí. Entonces, que te das cuenta, macho, que... Sí. ¿Terapia humanista, tío? No sé que existía tal cosa. Sí, por eso digo que hasta en la terapia, macho, lo que funciona, tío, y que al final... Claro. Si quieres vivir en el engaño, pero es que es eso, ¿no? No sé si alguna cosa puede rescatarse de la humanista, como digo, porque sí que hay psicólogos, pues eso, que alguna idea puede ser, si eso curiosa, ¿no? Pero es verdad que la esencia esa, ¿no? Cuando se habla de la libertad humana, del libre albedrío, cuidado, ¿sabes? Y en cambio con el conductismo, que es que digámoslo así, es que al final nos equipara mucho a los animales, ¿no? Y las investigaciones con animales han sido también muy importantes, ¿no? Entonces, pues te das cuenta. Christopher, ¿quieres añadir algo? Yo añadiría, mira, voy a citar un párrafo de una frase del libro o dos que dice, por ello, si lo que queremos es evitar ese riesgo de que se piense injustamente que una persona merece una positividad que otra no merece, podemos reparar en otra idea, la admiración. La admiración, tal y como la entendemos, puede sustituir a la perfección, a la idea del mérito sin caer en discriminación. Y como quien dice admiración, dice agradecimiento, como dice Manel muchas veces. Fuera mérito, fuera culpa. Nos podemos sentir agradecidos de lo que hay, podemos admirar a la gente tranquilamente, aunque sabemos que en el fondo todo es cuestión de suerte y que la vida es injusta. Eso hay que aceptarlo y que al final todo es suerte. Y ya está, y no es tan negativo como la gente quiere hacerlo creer. Y nos quitamos, que este es otro tema que es que no se habla, pero es que es así, que es que también el tema de la pena de muerte, macho. Si no crees en libre albedrío, tío, las salvajadas que se han hecho, bueno, de penas de muerte y encima con personas inocentes. Sí. Que dices, joder, y encima que los jueces también tienen sesgos. Entonces, macho. Sí. Al final es eso. Sí. Sí, es que, bueno, da igual, es volver a empezar, podemos estar otra hora, pero es que es la irracionalidad de la atribución, de la retribución, perdona. Es decir, somos animales, es lo que hay, no podemos evitarlo y en nuestra biología está hacer daño al que nos hace daño. No podemos evitar sentir ese impulso agresivo, pero racionalmente no tiene sentido. Cuando escucho en la tele que le dieron la pena de muerte, se ha hecho justicia.
no se ha hecho justicia. O sea, nada te va a devolver a tus seres queridos. Matar a esa persona ya no sirve de nada. Es que, bueno, puede evitar que mate a otras personas, pero si lo encierras en la cárcel o en un centro psiquiátrico, consigues lo mismo, que no siga matando a otras personas. Y sin seguir con el comportamiento violento que solo engendra más y más violencia. Exacto. Muy bien, pues Alejandro, muchísimas gracias por venir, por formar parte del equipo Fascinaos, ya te hemos metido dentro aquí. Y nada, nosotros vamos a hacer más cosas juntos, entrevistas, charlas, programas. Se te acabó la libertad. Se te acabó la libertad. Has caído en la... Bueno, si hablamos de la política de la coacción ahí, a lo mejor que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, nada, calla, que aquí tenemos nuestra agenda. Bueno, amigas y amigos, podéis visitar fascinaos.com, donde, por cierto, tenemos que meter a Alejandro como uno de los miembros del equipo. Y ahí podéis ver todas nuestras redes, participar en cualquier opinión que queréis enviarnos, hacer sugerencia, comprad el libro de Alejandro, que no os arrepentiréis, porque el arrepentimiento no sirve de nada, no podisteis hacer otra cosa. Bueno, nada. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Alejandro. Gracias, Christopher. A vosotros. Adiós, a vosotros. amigos. Un abrazo. Hasta luego.